Jefferson Schneider Montaña. Presente. Olga Estela Bernal. Presente. Pablo Caicedo. Presente, presente, presente. Que nos lo devuelvan Vivos, porque vivos se lo llevaron. Que nos lo devuelvan vivos, porque vivos se lo llevaron. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Mi esposo fue desaparecido el 11 de septiembre de 1982. Carlos Andrés fue líder social y el año que lo desaparecieron pues estaba como personero de su colegio. Soy hijo de Benjamín Herrera Beltrán, quien fue detenido y desaparecido el 2 de enero del 2002 por paramilitares y Ejército de Colombia en Puerto de Río, Antioquia. Solo por el hecho de que mi suegro era de la Unión Patriótica y pues mi esposo hacía parte del Partido Comunista Colombiano. Nuevamente nos dijo que me dijo que cuidara a mi mamá y a mis 3 hermanos. Los F2 era una policía secreta de esos tiempos, una policía de civil, ellos andaban de civil. Pertenecemos a la SIJIN, tranquilas que pues yo no estaba en el momento, era su compañerita, pero tranquila que no le va a pasar nada, solamente necesitamos llevárnoslo para una investigación. Y no volvió. Más que todo los desaparecían el día viernes, el día sábado, con el fin de que nosotros no podíamos en esos días hacer nada. Y yo al otro día me puse a buscarlo y fui al F2 y ellos apenas me vieron, se secretearon y se fueron. Y fuimos a colocar una denuncia en la fiscalía, pero la fiscalía no aceptó la denuncia. Fue pasando el tiempo, entonces yo ya después de que ya llevaba 8 días sin saber nada, ya le empecé a decir a toda la gente, a todos los del barrio, la Junta de Acción Comunal, y empezamos a colocar el dulce. Mi hija menor, que tenía 15 añitos, cuando él lo desaparecieron, tenía 5 añitos y alcanzó hasta los 15 años y murió a causa de la desaparición de su papá. Yo digo que si estuviera vivo, que me dijeran a dónde está, o que si está muerto, que me digan a dónde está. Mi papá lo habían tenido en una finca y lo habían torturado por varios días. El que lo dejaron desnudo en un árbol y lo cortaron. Y lo cortaron para que las hormigas se lo comieran. Esta práctica ha sido una práctica principalmente de los
organismos que llamamos de seguridad y de inteligencia del Estado. Dentro del ejército está el B2, dentro de la policía el F2, está el DAS, y también que era un organismo civil de inteligencia, pero que desapareció precisamente por la cantidad de crímenes que le comprobaron. Esto fue el comienzo de lo que después fue la organización de ASFADES. ASFADES es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y nace en 1982 a raíz de la desaparición forzada de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital en la ciudad de Bogotá. Nos empezamos a reunir en el CINEP. Después ya cuando ya nos conocíamos, entonces nos reuníamos en los parques, en nuestras casas. Empezó la lucha, empezamos a hacer las marchas de los claveles blancos. Marchábamos cada 8 días, los jueves, haciendo el recorrido. Llegábamos a la Plaza Bolívar, exigíamos la aparición de nuestros familiares. Todas las personas que estamos allá sentimos el mismo dolor. Si no estuviera ASFADES, nosotros no teníamos apoyo porque el gobierno no nos apoya a nosotros en nada. Siempre buscan es la forma de que ASFADES desaparezca, pero yo estoy segura que ASFADES no va a desaparecer nunca. Quisiera dirigirme también a las madres, abuelas e hijos de Plaza de Mayo, porque me parece que ellos fueron una inspiración muy profunda en el nacimiento de ASFADES. Precisamente la primera acción que organizamos con las familias de ASFADES fue imitar lo que ellas estaban haciendo en la Plaza de Mayo, salir a la plaza con las fotos de los desaparecidos a exigir justicia. Yo nací con memoria, con Cristina y la madre, ya cambiamos la historia. Las madres siempre salimos a gritar en la calle, por eso la plaza. Los madres tenemos la plaza. En 40 años no hemos soltado la plaza. Nos pegaban, nos golpeaban, nos metían presa, nos llevaban y volvíamos. Por eso nos tildaban de locas, porque primero nos hacían eso y al otro jueves volvíamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía esperamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Estuvimos frente a frente con el paramilitar que es el causante, que le pagó al F2, porque aquí el principal es un general del F2. Entonces le dije yo, dígame cuáles eran las últimas palabras que mi hijo le dijo, porque usted me lo mató, ¿dónde me lo dejaron? Entonces cuando me amenazó, me dijo, le damos 24 horas para que desaparezca, que aquí no quiere que le pase lo mismo. Es la política de Estado en Colombia, desaparecer a las personas. Y eso está reflejado en el Estatuto de Seguridad Nacional que se creó en el año 79, en el gobierno del presidente Turbay, que fue creado para perseguir a todas aquellas personas que pensaban contrario al gobierno de turno.
Pero en este país, nada, el que es bueno lo desaparecen, el que es líder lo desaparecen. Él era un líder. En el 91, únicamente por pertenecer al partido de la izquierda, fui atentado, me iban a matar. Los trabajadores me nombraron a mí presidente del sindicato y a raíz de eso fue el acabose. A la hora de la verdad, con toda esta persecución, están desmontando y están exterminando los movimientos sociales. Aquí hubo un momento en que Colombia fue el campeón mundial de asesinato de sindicalistas. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo eran en Colombia. Ahora no es lo mismo porque ya no hay sindicalistas. No solamente nos pasa a nosotros, en todas las regiones han habido todos estos asesinatos, todas esas masacres que hacen por culpa del paramilitarismo, y el ejército también, que es cómplice porque ellos andan revueltos. En ese tiempo eran de entrada primero el ejército y detrás de entrada los paramilitares. Entonces es algo que es en común todo culpa del Estado. Hemos logrado en medio de todas esas crisis el reconocimiento como delito de la desaparición forzada mediante la ley 589. Hemos logrado que hoy en Colombia se tenga el mecanismo de búsqueda urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos y otras figuras y herramientas judiciales que desafortunadamente no han sido puestas en marcha a favor de las víctimas. El Estado no se va a preocupar por investigar eso, ¿no? Si las mismas víctimas no están exigiendo permanentemente la investigación, la búsqueda de los mismos cadáveres, el Estado nunca lo va a hacer. Entonces, de allí la importancia de ASFADES. Actualmente soy el coordinador de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, seccional Bucaramanga. Acompaño en el duelo a las demás familias. Acompaño a ir a buscar a los otros desaparecidos, a excavar, para encontrarlos a ellos y a ellas. Pero que sí haya un perdón y que todos, porque uno ve ese odio de ese señor Uribe. Por favor, tenemos que dejar esos odios y que se deje hacer la paz que tanto la buscamos sin desaparecidos. Pues se calculan unos 70.000 desaparecidos, ¿no? La desaparición se fue convirtiendo en una práctica criminal, pero sistemática y ordinaria para reprimir a los movimientos sociales, ¿no? Hoy día cuenta como una de las prácticas de represión del Estado, ¿no? En donde se excave, se encuentra un desaparecido. Y son desaparecidos que no le veían nada a nadie. Creo que en estos momentos nadie está exento de ser en algún momento víctima de desaparición. ¿Y va a dejar de pasar? Esa es la pregunta. Creo que no sé si tenga respuesta. Actualmente, 2017, en plena implementación de los acuerdos de paz, en un fast track donde se están llevando la normativa de los acuerdos de paz, están desapareciendo personas, están asesinando personas y no pasa nada. O sea, es como si fuera normal. Van más de 150 líderes sociales asesinados. De los desmovilizados ya han asesinado 30
y 17 familiares de ellos. Y todo el tiempo pienso que a mi mamá la van a desaparecer. Todo el tiempo estoy pensando en que me voy a levantar y me van a decir que desaparecieron a mi mamá. Igual que le pasó a mi tío. Tengo derecho a llorar por tanta infamia que cae sobre los muertos en Colombia. Tengo derecho a llorar y soy sensible porque me han roto el corazón en 1000 pedazos y porque me dejaron una herida que el tiempo no sanará tan fácilmente. Soy la madre de César Ariel Sepúlveda, detenido desaparecido el 5 de septiembre del 94. Como mucha gente me decía que por qué lloraba, que ya debía dejar de llorar porque ya había encontrado sus restos óseos. Entonces yo le escribí: aunque quiero olvidar, tus amigos me traen a la memoria tantos ratos felices, tanta euforia. Pues es legítimo que llore cuando quiera, porque me arrancaron el alma soñadora. El redactor de una de las revistas de reflexión cristiana que se llamaba Solidaridad, también lo desaparecieron. Y el cadáver apareció por allá en un basurero en la zona de Usaquén. Y esto estaba revelando que ya la represión se estaba proyectando a la gente que estaba apoyando a Asfades, ¿no? A Eduardo Maña le trajo mucha persecución, muchos señalamientos, además intentos de ser desaparecido también. Él fue una de las personas que nos acompañó en ese empeño y en esa lucha por lograr que se reconociera como delito la desaparición forzada. Esto está manejado por el aparato de Estado, por la rama ejecutiva del poder público, con la connivencia de la justicia sin rostro de justicia. La Escuela de las Américas, creada en la zona del Canal de Panamá y trasladada a Fort Benning en Georgia en 1984, se instruyó a militares latinoamericanos en técnicas de inteligencia, secuestro, torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos. Toda rebeldía era tildada de comunismo y los comunistas eran enemigos a los que había que desaparecer. Por eso se impulsaron gobiernos dictatoriales en Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia y Nicaragua. En Colombia, el presidente Turbay Ayala impuso el Estatuto de Seguridad. El terrorismo de Estado se extendió por toda Latinoamérica. Esta política de persecución y muerte a cualquier intento de oposición se incrementó durante los gobiernos de Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y se recrudeció en los 2 gobiernos de Álvaro Uribe. Las organizaciones de familiares víctimas de este delito, como Asfades, reportan alrededor de 70.000 detenidos desaparecidos. El 99% de los casos se encuentran hasta hoy en la impunidad. Él tendría que tener sus papeles al día. Uno de sus requisitos era su libreta militar. Una simple libreta militar que ahora nos partió la vida a la familia Espitia Fonseca. Yo a veces preguntaba que cómo era por allá, él decía, bien. Pero una vez yo le dije, pero ¿usted por qué preocupa si igual allá no hay guerrilla? Él me dijo a mí, usted no sabe las cosas. Allá uno corre más peligro dentro del batallón que afuera. Nos llamaron del comando allá que si sabíamos algo de mi hermano. Y nosotros, ¿cómo así? Decían, no, sí, que si sabíamos algo. Y nosotros, pues se supone que mi hermano está allá. O sea, ¿cómo vamos a saber? Y dijeron que es que mi hermano se había desaparecido.
A mi hermana una vez, un muchacho X, le escribió y le dijo, no busquen más a Spitia, a él lo mataron. Y nosotros, o sea, nosotros como que dijimos, ¿usted qué nos está hablando? Dijo, sí, a él lo mataron. Y nosotros, ¿y quién lo mató? Dijo, el mismo ejército lo mató. Este caso es muy importante porque además igual el tema de todos los desaparecidos en Colombia es muy importante. Pero en este caso cuando estamos en un proceso de paz, cuando estamos en cese de armas y que un mismo integrante del ejército lo desaparezcan entre ellos, no es, ¿hay paz? Te quiero mucho, nunca olvides que tú eres mi héroe y mi corazón. ASFADES tiene que luchar por lo que considera que debe luchar. Es decir, son los familiares que quieren saber sobre sus desaparecidos. Saber qué pasó con ellos es una pelea de por vida. Asociación Madres de Plaza de Mayo está recontra orgullosa de sus hijos y los reivindica como revolucionarios. Y seguimos, 40 años pibes sin faltar un solo jueves a la plaza. Eso es el consejo. Perseverancia, fuerza y amor. Pero lo único que sí no pueden parar es de buscar. Es decir, tienen que estar trabajando, buscando y movilizando y molestando. Porque si es pacífico, así, tranquilo, que nadie se entera, pasa completamente desapercibido. Las madres siempre salimos a gritar en la calle, por eso la plaza. Las madres tenemos la plaza. Entonces, la desaparición forzada vengo a entenderla desde muy niña. No es del concepto propio de la desaparición forzada, ni tampoco el concepto del contexto de por qué se da la desaparición forzada en Colombia o en Latinoamérica, sino que entiendo desde pequeña que existe y que se llevan a la gente y no vuelve. Ya no es el método para desaparecer al contradictor político, al opositor político, al defensor, al líder. No, ya se convirtió en modalidad. Es una práctica, además una práctica, es decir, yo sé que el secuestro es duro, que hay cosas muy duras, pero creo que nada se sigue a la desaparición. Aunque en Colombia existan leyes en contra de la desaparición forzada, no se aplican. No se aplican porque 2 personas que trabajaron a favor de esa ley fueron desaparecidas. Y no se aplican las leyes en desaparición forzada porque siguen desapareciendo a personas. Y no se aplican porque organizaciones como ASFADES siguen siendo perseguidas, siguen siendo intimidadas y siguen siendo intervenidas por las agencias de inteligencia en Colombia. Si tenés miedo, luchá. Si tenés miedo, gritá. Si tenés miedo, denunciá. Si tenés miedo, marchá con las madres. Si tenés miedo, señalá a los culpables. Si tenés miedo, ayudá a los que sufren. Si luchás, si gritás, si denunciás, si marchás, si señalás, si ayudás, jamás te dominarán. Así vencerás el miedo, así vencerás la explotación y así harás la revolución.
uno guarda ese deseo interno o la esperanza, o yo no sé qué nombre ponerle, de que de pronto en el momento menos pensado él va a aparecer sonriendo y tal vez abrazándolo a uno y diciéndole que no fue nada, que no pasó nada. Nosotros queremos decirle a las futuras generaciones de Colombia y del mundo que el fenómeno de la desaparición forzada es lo más terrible que le puede suceder a un ser humano y que necesitamos que nuestros hijos, que las nuevas generaciones tomen esas riendas que nosotros ya en un futuro dejaremos y que sigan luchando por conocer toda la verdad y por saber en dónde están nuestros desaparecidos.